Hola nuevamente, continuamos con nuestra clase número 2 de la materia Implantación y Mantenimiento de Sistemas. En este video vamos a tener la segunda parte de la clase, es decir, vamos a tener la parte práctica. Y esta actividad corresponde a lo que es uno de sus entregables, es decir, el entregable número 1. La actividad que vamos a realizar es la siguiente. Vamos a descargar un software que se llama StarUML. Este es un software de modelado y que seguramente ustedes ya conocen por las materias que llevaron de metodologías orientadas a objetos y metodología estructurada. Bueno, van a descargar este programa si no lo tienen, o si ya lo tienen, pues simplemente lo vamos a utilizar. Y dentro de él vamos a crear un nuevo modelo. Dentro de ese modelo vamos a crear dos diagramas, un diagrama de componentes y un diagrama de despliegue. Como ya lo comentamos, esta práctica va a ser su entregable número 1 y va entregable. Lo que tienen que entregar, pues únicamente tienen que entregar el archivo que se genere con el software StarUML. Este es un archivo que cuando lo guardan, se guarda con la extensión UML y lo pueden comprimir o enviarlo así, tal cual, y lo van a subir en la parte de actividades y tareas dentro de la plataforma. Pues muy bien, vamos a ver cómo se va a desarrollar esta práctica, en donde descargamos el software, creamos los diagramas, guardamos el archivo y lo subimos a la plataforma Blackboard. Bien, como primer lugar vamos a iniciar esta parte práctica estableciendo lo que son los términos y condiciones de entrega para este primer trabajo, ¿no? Que se deriva de lo que es su práctica número 1. Entonces, este trabajo se llama entregable 1, que es como lo vamos a manejar en el control de trabajos. Y pues bueno, lo que vamos a hacer, la actividad se trata de elaborar diagramas de componentes y de despliegue con StarUML. Bueno, les comento que el objetivo de esta práctica es de que nosotros podamos, antes de poder implantar un aplicativo, podamos comprenderlo a través de conocer su arquitectura, cuáles son los componentes que conforman esta arquitectura, en dónde están instalados y cuál es la interacción entre cada uno de ellos. Entonces, por eso estamos empezando con el diagramado, porque pues para que podamos instalar un software o podamos implantar un software, primero hay que comprenderlo a nivel de arquitectura. Entonces, por eso la importancia de esta práctica. Esto está dentro del tema 1.2, que son los elementos y requisitos para la implantación, ¿no? Que pues básicamente es conocer lo que vamos a implantar. La calificación para este entregable es el 3% de la calificación final, o sea, 3 décimas de punto es lo que vale este primer trabajo. Y la fecha límite de entrega sería, pues hoy es sábado, hoy es sábado 30 de febrero, pues bueno, sería el próximo viernes, que estamos a 5 de febrero, ¿no? O sea, tenemos una semana para hacerlo y vence a las 12 de la noche, próximo viernes a las 12 de la noche. La finalidad es muy sencilla, ¿no? Que ustedes descarguen StarUML, que hagan los diagramas de componentes y de despliegue y posteriormente se guarden un solo archivo que se guarda como un modelo con la extensión UML, y ese archivo pues al final es el que quiero que suban a lo que es la plataforma Blackboard. ¿Qué es el UML? Ya lo tuvieron que haber visto en clases anteriores, principalmente en las clases de metodología, y pues bueno, el UML significa lenguaje unificado de modelado y nos sirve para modelar, construir y documentar los elementos que forman un sistema. El UML tiene varias vistas, se puede ver en las diferentes fases de la construcción de software. Por ejemplo, en metodología seguramente ustedes ya vieron estos diagramas, ¿no? Que son los diagramas de caso de uso, los diagramas de clases y los diagramas de objeto. Estas son unas vistas que se abordan en la fase de análisis y diseño de sistemas. Pero como aquí estamos en la implantación, es decir, cuando ya está terminado el software como un producto que se va a implantar,
aquí vamos a utilizar estos. En la fase de implantación se utilizan los diagramas de componentes y los diagramas de despliegue, aunque el UML pues tiene más cosas. Por ejemplo, en la interacción de objetos se ven los diagramas de secuencia y los diagramas de colaboración, o también los diagramas de actividad y los diagramas de estados, ¿no? Pero nosotros nos vamos a enfocar en los diagramas que corresponden a la fase de implantación y que son de componentes y de despliegue. Esos son los que vamos a utilizar. Ahora bien, aquí tenemos las características del diagrama de despliegue. El diagrama de despliegue se usa para modelar el hardware utilizado en implementaciones de sistemas y las relaciones entre sus componentes. Es decir, sitúa el software en el hardware que lo contiene. Bueno, aquí la descripción es muy clara, ¿no? Básicamente nos sirve para que pues veamos cuál es el hardware, o sea, cuáles son los servidores involucrados en nuestra aplicación, que en este caso pues es una aplicación web que vamos a manejar. Y pues dicho de manera coloquial, nos sirve para ver cómo los componentes están desplegados en los diferentes servidores que constituyen nuestra aplicación distribuida, ¿no? Bueno, es una aplicación distribuida porque pues tiene varios componentes regados en varios servidores, y pues aquí nos va a servir el diagrama de despliegue para identificar qué servidores hay y qué componentes tiene cada uno de esos servidores. Ahora bien, los elementos que utiliza el diagrama de despliegue son estos que tenemos aquí, el nodo y el componente. Cuando hablemos de un nodo nos estamos refiriendo a un servidor, una máquina como tal, y de hecho tienen el símbolo de un cilindro, ¿no? Entonces, perdón, es de un cubo. Entonces el cubo es como si fuera una máquina o un servidor. Y el componente, que es un rectángulo con dos pequeños rectángulos en la parte izquierda, nos sirve para identificar una pieza de software, un componente que encapsula cierta funcionalidad. Por ejemplo, pues un componente podría ser la base de datos, ¿no? Entonces, una base de datos que es un componente puede vivir dentro de un servidor, que es el nodo. Entonces vamos a hacer en nuestro diagrama los diferentes nodos y los diferentes componentes que viven dentro de lo que son los nodos. Ahora bien, tenemos también el diagrama de componentes, y este tiene la siguiente función: muestra las relaciones entre los componentes de software, sus dependencias, su comunicación, su ubicación y otras condiciones. Define los módulos físicos de software y sus relaciones. Entonces, el anterior, el diagrama de despliegue, es para modelar el hardware, y el diagrama de componentes es para modelar el software. Aquí pues vamos a ver cuáles son estos componentes que encapsulan cierta funcionalidad y cómo están relacionados entre sí. Los elementos del diagrama de componentes pues es igual el componente, que ya vimos el símbolo, que es un rectángulo con dos rectángulos en la parte izquierda, y el de abajo es un elemento que se llama interfaz. Lo que es esa bolita que está conectando dos componentes, pues bueno, esa va a ser la interfaz. Y pues se refiere a un software también que va a conectar un componente con otro. Por ejemplo, una página web para conectar con una base de datos pues necesita un controlador o driver, y en este caso pues el driver sería lo que es la interfaz, ¿no? Porque está permitiendo conectar dos componentes de software. Entonces estos serían las dos partes importantes: los componentes y lo que son las interfaces. Y como interfaz entendemos pues a todo aquel software que nos permita la interconexión entre dos componentes. Bien, estos son los diagramas que vamos a utilizar, y pues vamos a trabajar con lo que es el software Star UML. Ya la semana pasada les di instrucciones de cómo bajar este software, que es Star UML, y pues bueno, aquí vamos a utilizar la versión 5, ¿no? Utilizarlo pues va a ser muy fácil. A grosso modo, bueno, les voy a describir el proceso que vamos a realizar. Primero vamos a entrar a Star UML. Una vez que ya ha sido instalado, pues entramos a verificando que sea la versión 5, por supuesto, y cuando entremos nos va a aparecer una ventana que se llama New Project. En esta ventana inicial vamos a escoger la opción que dice Empty Project, que en español sería proyecto vacío, ¿no?
Una vez que hagamos esto, nos va a aparecer la pantalla principal y bueno, aquí nos vamos a ubicar en la parte derecha, donde hay una ventana que se llama Model Explorer o explorador del modelo. Va a estar pues completamente vacía, entonces vamos a agregar un nuevo modelo. Para hacer esto le damos con el botón derecho del mouse, ahí en el Model Explorer, escogemos la opción del menú contextual Add, que sería agregar. Y después de eso escogemos Model. Con eso estamos agregando un nuevo modelo. Como siguiente punto, ahí en el 5, pues hay que ponerle nombre a ese modelo. No podemos ponerle cualquier nombre. Algo genérico, pues vamos a ponerle sistema. Bien, hasta ahí pues ya podemos empezar a trabajar. Entonces, vamos a empezar a crear los diagramas. Es muy importante aclarar aquí que cuando vamos a crear diagramas de componentes y de despliegue, siempre tiene que ir primero el diagrama de componentes, siempre, porque primero vamos a crear los componentes y una vez creados los componentes los vamos a arrastrar para reutilizarlos en el diagrama de despliegue. Entonces va en ese orden, primero diagrama de componentes y luego diagrama de despliegue. Bueno, para crear el diagrama de componentes, en el modelo que ya creamos le damos con el botón derecho del mouse, escogemos Add Diagram, agregar diagrama, y escogemos Component Diagram, que sería diagrama de componentes, ¿no? Y de igual forma le ponemos un nombre, por ejemplo, diagrama de componentes. Y al hacer esto nos van a aparecer en la parte izquierda lo que son los objetos que vamos a poder vaciar sobre este diagrama, ¿no? Principalmente pues vamos a agregar pues lo que son los componentes, que son las piezas de software, y le agregamos un nombre, y también agregamos lo que son las interfaces, que es el elemento de la bolita, ¿no?, que conecta dos componentes de software. Pues ya, después de que terminemos de crear el diagrama de componentes, vamos a crear el diagrama de despliegue. Para hacer el diagrama de despliegue, pues igual forma en el Model Explorer, que está en la parte derecha de la pantalla, le damos con el botón derecho a Model y escogemos Add Diagram, que sería el punto número 10, y escogemos Deployment Diagram, que sería diagrama de despliegue. Con esto pues se agrega otro diagrama. Dentro del mismo modelo tenemos otro diagrama y pues le ponemos un nombre en el punto número 11, que sería por ejemplo diagrama de despliegue, ¿no? Y aquí pues lo que vamos a hacer, como es el diagrama de despliegue que nos sirve para modelar el hardware, lo que vamos a hacer es arrastrar los nodos, ¿no?, que habíamos definido que el elemento nodo es un cubo, y este cubo nos indica que es un servidor, es decir, es una máquina, ¿no? Entonces agarramos todas las máquinas que conforman nuestra aplicación, y después aquí va a ser un poco diferente porque los componentes que van a vivir dentro de los nodos pues ya están hechos del diagrama anterior. Por eso dijimos que el diagrama de componentes va primero, ¿no? Entonces esos componentes ya van a estar disponibles en la parte derecha, y de ahí los vamos a arrastrar y los vamos a ubicar en la parte final, que es el nodo donde viven. Y pues así con esto pues vamos a terminar nuestros dos diagramas. Ahora, por último, pues bueno, son dos diagramas, pero viven dentro de la misma entidad que se llama modelo. Dentro de ese modelo pues están los dos, entonces es un solo archivo el que vamos a trabajar. Entonces, ya que están los dos diagramas, se meten en archivo guardar como, y pues le dan para que se guarde este modelo, y al hacer esto pues en el punto número 14 pues vamos a guardar los dos diagramas, ¿no?, en un solo archivo, y ese es el que quiero. Es un archivo con la extensión OML, y ese es el que voy a necesitar que ustedes lo suban a lo que es la plataforma Blackboard, que ya dimos fecha como máximo para el próximo viernes 12 de junio. Cabe destacar que pues bueno, para que a lo mejor no nos marque ningún problema, porque luego suele ser que Blackboard es muy delicado y bota archivos que posiblemente identifique como virus, pues que puede ser que lo rebote con la extensión OML. Entonces si tiene algún problema, pues por favor me lo comprimen en .zip, ¿no?, para que pues no vaya a haber un problema de que rechace este archivo con extensión OML. Bien, entonces eso es lo que a grosso modo las instrucciones que van a hacer. Una aclaración, la versión correcta que dijimos es la versión 5. Porque puede ser que se metan a la página de StarUML y bajen la versión 3. Aquí a la izquierda tenemos la versión 3, que es pues está todo en oscuro, está en negrito, y pues esa
da muchos problemas esa versión. Esa no es, por favor, es la de la parte derecha, es la versión 5 que tiene una interfaz gráfica pues del color de la ventana del sistema operativo, ¿no? Entonces ahí está la opción correcta. Como les dije, pues bueno, cuando lo descarguen, busquen esa versión, que es la versión 5. Y bueno, los diagramas que vamos a hacer son los siguientes. Como les comenté, pues primero hacemos el diagrama de componentes y luego el diagrama de despliegue. Este diagrama de componentes pues simula lo que es los componentes básicos de una aplicación web, ¿no? En donde pues bueno, la aplicación web en este caso es una aplicación web que corre sobre servidores de tipo Windows. Entonces vean que en la parte central tenemos tres componentes, ¿no? Que es el IIS, que es el servidor web en el cual corre esta aplicación web. Tenemos las páginas que trabajan con el servidor web IIS, que son páginas hechas con ASP. Y para llevar el control de las versiones de este aplicativo, porque bueno, se pueden hacer modificaciones y se pueden ir implementando estas modificaciones, va a haber un controlador de versiones que se llama Team Foundation Server. Entonces tenemos esos tres componentes. Ahora, las páginas ASP se van a conectar con lo que es la base de datos, que es otro componente, que la base de datos es en SQL Server. Y la conexión entre las páginas ASP y SQL Server se va a hacer a través de una interfaz. Aquí la tenemos como la interfaz como un ODBC, ¿no? Que es un software que permite la conectividad entre páginas web, el acceso a datos desde una página web a lo que es la base de datos. Entonces, por eso ahí tenemos lo que es nuestra primera interfaz, el ODBC. Luego el SQL Server se va a conectar con una página, con otro servidor que se llama Staging, que nos va a servir para generar archivos de texto que van a ser pues compartidos con otros aplicativos. Y la conexión entre ambos, entre la base de datos y el área de staging para almacenar estos archivos de texto, va a ser una cosa que se llama DTS, que es un sistema para transformar es Data Transfer System, ¿no? Que es un sistema de transformación de datos, transforma los registros de una base de datos en un archivo de texto, ¿no? Obviamente tenemos lo que es un navegador web, que es otro componente que va a permitir visualizar las páginas ASP, y por ahí tenemos como complemento pues archivos log que se generan pues cada vez que tenemos acceso. Entonces este es el diagrama de componentes que vamos a hacer. Recuerden, primero va el diagrama de componentes y donde tenemos pues las relaciones, cómo están relacionados un componente con otro, y después vamos a hacer el diagrama de despliegue, ¿no? Pasamos a la siguiente página y pues aquí tenemos el diagrama de despliegue, ¿no? Que es la misma, básicamente son los mismos 5 componentes, nada más que en el primero nos enfocamos en cuáles son estos componentes, y en este segundo nos enfocamos para modelar el hardware, es decir, estamos ubicando los componentes en qué servidor, en qué máquina viven cada uno de ellos, porque por ejemplo el servidor, lo que es el componente que es el navegador web, vive en una máquina que se llama cliente, ¿no? Por ejemplo, el servidor web y las páginas ASP van a vivir en un servidor que se llama Application Server o servidor de la aplicación. El Team Foundation Server vive en un servidor de código, que es el controlador de versiones, ¿no? Por ejemplo, lo que es el SQL Server vive en otro servidor aparte, que es un servidor de base de datos, y ahí vemos la conexión entre las páginas ASP con el SQL Server a través del ODBC, que es la interfaz. Por último, terminemos otro servidor que es un repositorio en donde vamos a poner los archivos de texto extraídos de la base de datos en SQL Server con los que utilizan los DTS, y también pues vamos a poner los archivos log, ¿no? Que registran los accesos de los diferentes usuarios al aplicativo. Entonces este es el diagrama de despliegue que vamos a hacer. Recuerden, primero va en ese orden: diagrama de componentes y luego diagrama de despliegue, ¿no? Primero software y luego hardware. Vamos a pasar a la siguiente parte, en donde pues ya vamos a desarrollar todo esto en el software StarUML.